suben, ¿no? Tenemos cantidades proporcionales. Muy bien. ¿Qué son las cantidades proporcionales? Vamos a estar trabajando un poco en ello. Si se tienen dos cantidades, muy en claro, dos cantidades, tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número, o sea que si multiplico un número y la otra se ve afectada por ese mismo número, o al dividir una de ellas, la otra queda dividida por el mismo número. Esto es, de nueva cuenta, que al dividir un número entre otro aparte, el segundo número también se ve afectado por el otro número, ¿ok? Se dice que las cantidades son directamente proporcionales, ¿ok? Hay que aprenderse estos nombres, estos conceptos. Directamente proporcionales. Aquí lo señalo. Muy bien, entonces vamos a ver en los ejemplos cómo queda más o menos esto. Voy a empezar a bajar. Tenemos la definición arriba y los ejemplos. Nos dice, si 18 lápices cuestan 28 pesos, entonces, por definición o por concepto, 54 lápices costarán el triple. Es decir, 84. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues prácticamente multiplicar el número de lápices, que fueron 18 por 3, si ustedes hacen la cuenta, pues evidentemente les va a dar 54. Y es evidente que al comprar más lápices, pues el precio va a aumentar, ¿no? ¿Y cuánto va a aumentar? Con lo que nos dice aquí, el triple, porque es el triple de lápices que estoy comprando. Por lo tanto, el costo también quedó multiplicado por 3, evidentemente, ¿no? Creo que pues, eso todos los podemos notar. Por lo tanto, se define que las cantidades son directamente proporcionales. Muy bien. Como pueden ver, las dos cantidades con las que comenzamos, al aumentarlas el triple, evidentemente las dos aumentaron. ¿Sí? Entonces, si las dos cantidades aumentan, podemos decir que son directamente proporcionales. Muy bien. Ejemplo 2, para quedar más claro en esto. Un automóvil recorre 360 kilómetros en 4 horas. Muy bien, estas son mis dos cantidades iniciales. Veamos qué nos dice. A velocidad constante. Entonces, en 2 horas recorrerá la mitad. Esto es 180 kilómetros. Ambas cantidades quedaron divididas por 2. Entonces se dice que son directamente proporcionales. Ahora tenemos un ejemplo de división. El anterior fue multiplicación, ¿sí? Aumenté el triple y ahora estoy dividiendo. Si ya tengo que 360 kilómetros lo recorren 4 horas, ahora me está diciendo cuántas en 2 horas, o más o menos me está preguntando cuántas en 2 horas. Si ya sé que 2 horas es la mitad de 4, pues entonces en esas 2 horas recorrió la mitad de lo que recorrió 360. Que en este caso, pues la mitad de 360 son 180. ¿Ok? Ambas cantidades como quedaron divididas entre 2, o sea, las dos se vieron afectadas por el mismo número que fue 2, entonces se puede seguir diciendo que son directamente proporcionales. Entonces podemos decir, o que se defina de la siguiente manera. Si multiplico o divido dos cantidades, y exactamente dos cantidades, es lo que me está diciendo la teoría. Las multiplico o divido entre un número y ambas se ven afectadas, entonces estos dos números pues son directamente proporcionales, ¿ok? Este es un concepto que hay que tener en cuenta para los ejercicios que vamos a estar realizando. Muy bien, ya sacándonos un poco de lo directamente proporcionales, pasamos a un siguiente concepto, ¿ok? Que tiene que ver con esto que acabamos de ver. Tenemos, si se tienen dos cantidades, ¿ok? Seguimos con dos cantidades. Tales que al multiplicar una de ellas por un número, muy atentos, la otra queda dividida por el mismo número y viceversa. Vean lo que ocurre. Un número lo multiplico, pero el otro queda dividido, o viceversa, el otro número lo multiplico y el primero se divide. Entonces, las cantidades se dice que son inversamente proporcionales. Aquí tenemos otro concepto. No nos vayamos a confundir. Uno es directamente proporcionales y la otra inversamente proporcionales. ¿Ok? Directa e inversa.
Y bueno, para entender un poco más esto, pues vamos a ver el ejemplo. Yo puse solo uno porque considero que va a quedar más que claro. Si 18 hombres construyen una barda en 12 días, ¿ok? Tenemos estos dos datos. Entonces, 6 hombres construirán la misma barda en el triple del tiempo, es decir, 36 días. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que al tener menos hombres en la construcción de la barda, pues obviamente se van a tardar un poco más, a diferencia de que se tuvieran más cantidad de hombres, ¿no? Más de trabajadores. Entonces, ¿entre cuánto se dividió los hombres? Se dividió entre 3, 18 entre 3 es a 6. Entonces, pues obviamente no se va, los números de días no se van a dividir, sino que se van a multiplicar por 3, porque es la idea, ¿no? Porque como son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, tanto menos hombres tenga, más días voy a tardar. Y mientras más hombres tenga, pues menos días voy a tardar. Y es lo que me está diciendo este ejemplo. Y nos dice, al dividir el número de hombres entre 3, el número de días quedó multiplicado por 3. Esto no solamente por regla que nos dice la matemática, sino que el ejemplo, pues como que suena un poquito obvio, ¿no? O sea, si tengo menos hombres, pues voy a tardar más días. Por consiguiente, las cantidades son inversamente proporcionales, ¿ok? Entonces, aquí tenemos estos dos primeros conceptos de lo que vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a ver unos cuantos más, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, con sus respectivos ejemplos y un poco de práctica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Vayan checándolo, no sé si están como que copiando, ahí se los dejo un momento. Tenemos un primer concepto para tener en claro todo esto que vamos a estar trabajando, ¿ok? Ya tenemos directamente proporcionales e inversamente proporcionales, tenemos las definiciones de cada uno. Ahora, las partes que conforman estas situaciones tienen su respectivo nombre. Por ejemplo, vamos a empezar con la razón. La razón es el cociente, si bien recuerdan, el cociente es una división entre dos cantidades, evidentemente, ¿no? Tenemos que dividir dos cantidades, donde el numerador, estamos hablando de las partes de la fracción, recibe el nombre de antecedente, ¿ok? En este caso, el numerador se llama antecedente y el denominador de consecuente, ¿ok? Antecedente, consecuente. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Un ejemplo. El primer ejemplo nos dice, las cantidades A y B de manera general, no sabemos qué cantidades son, no importa, lo estamos viendo de manera general. En la razón A entre B, ¿ok? Tenemos la fracción A entre B. O de otra manera lo podemos ver la razón A 2 puntos B, ¿ok? Aquí hay una manera que se deben de aprender que nos está hablando de razones. A 2 puntos B. Con B diferente de 0. Aquí tal vez es un símbolo que no conocen, aquí se los presento. Es como un signo de igual, pero con una diagonal atravesada entre estas dos. Muy bien, eso significa diferente de o distinto de. Vamos a ponerlo por acá. Diferente o distinto de. Son símbolos matemáticos que de igual manera, pues en esta preparatoria necesitan empezar a entender un poco. Ahora sí. Ahí está. Entonces, ese símbolo se refiere a diferente o distinto de. ¿Y a qué tiene que ser diferente o distinto? A 0. ¿Por qué? Porque dividir algo entre 0 no es posible. ¿Ok? Si ustedes prueban en su calculadora, si la tienen a mano, dividen un número entre 0 y les va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque una división entre 0 no es posible. Bueno, ya teniendo todo esto, todo este concepto, recibe el nombre, perdón, A, la letra A, que es la que tenemos arriba, y de primero en la expresión de aquí, recibe el nombre de antecedente. Y B, que es el que está abajo en la fracción,
y el segundo en esta expresión, el de consecuente. Muy bien. Entonces es aquí un ejemplo rápido para poder identificar en estas dos expresiones de razón quién es el antecedente y quién es el consecuente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver rápido estos dos ejemplos. El número 7 cuartos. En el número 7 cuartos, el 7, ¿qué nombre recibe? Antecedente. Antecedente, exactamente. Es el primero, es el numerador, por lo tanto recibe el nombre de antecedente. 7 es el antecedente. Y, bueno, en este caso no voy a poner y 4 es el quién. Consecuente. Consecuente, así es. Apenas se escucha un poco, no sé qué tenga el micrófono, pero sí alcancé a entenderlo. Consecuente. ¿Ok? Sabemos que el primero, como nos dice aquí, el numerador recibe el nombre de antecedente, que en este caso es el 7, y el denominador de consecuente, que en este caso, en el ejemplo, es el 4. Muy bien, esto es identificándolo en una fracción, ¿ok? Muy sencillo, en una fracción o en un cociente. Y ahora, en la otra expresión que tenemos, pues hacemos lo mismo, ¿no? En la razón 2 puntos 3, 2, ¿quién es? Antecedente. Antecedente. Y el 3, Consecuente. consecuente. Ok, muy bien. Ahí tenemos la manera de identificarlos. Creo que es bastante sencilla, ¿no? En una fracción, el de arriba es antecedente, el de abajo consecuente. En esa expresión de 2 puntos, el primero es antecedente y el segundo es consecuente. Así de sencillo. ¿Ok? Esto solamente para identificar quién es quién. Y cómo se pueden representar en una fracción y en expresión de esta manera. Eso es la definición de razón. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Razón de proporcionalidad. Obviamente esto tiene que ver con la primera definición que acabamos de ver porque es razón. Ahora, ¿qué quiere decir que sea razón de proporcionalidad? Vamos a leerlo. Si A y B son dos cantidades directamente proporcionales, ya vimos que es directamente proporcionales, la razón A entre B recibe el nombre de razón de proporcionalidad. ¿Ok? Vean todo lo que se tiene que cumplir. Dos cantidades que sean directamente proporcionales. Entonces, la razón entre ellos recibe el nombre de razón de proporcionalidad. Hay que tener muy en claro lo que se tiene que cumplir. Muy bien. La cual siempre es constante. ¿A qué se refiere que es constante? Un número. O sea, que la división de estos dos me va a dar un número. Muy bien. Y bueno, vamos a verlo con este ejemplo. Si 18 libros de ciencia cuestan 1,260, la razón de proporcionalidad es de ¿cuánto creen que sea? Si yo sé, yo les digo, las dos cantidades son directamente proporcionales, entonces puedo representarlo como esta razón. ¿Ok? Entonces queda de la siguiente manera. 1,260 entre 18. Esta es la razón, A entre B. Y bueno, como saben que es una fracción o una división, podemos aplicar esta operación. 1,260 entre 18, ¿a cuánto es igual? 70. ¿Perdón? 70. 70, exactamente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que 70 es el costo que me vale un libro. Muy bien. Es el costo de un libro. Por lo tanto, podemos decir, a ver, que la razón de proporcionalidad es de 70 en este ejemplo, ¿ok? Y bueno, como les decía aquí, la cual siempre es constante y podemos ver que así es una constante la cual la razón al dividirla me dio un resultado. Muy bien.
Y bueno, esa es la razón de proporcionalidad. Es tan simple que nada más puse un ejemplo para verlo. Como pueden ver, necesitan dividir y que les dé un número exacto. Es todo lo que necesitan saber. Bueno, ya teniendo en cuenta estos dos conceptos y los dos anteriores, vamos avanzando un poco más, ¿ok? Vean cómo ahora se empiezan a combinar. Tenemos el siguiente concepto, proporción, ¿ok? Y nos dice, es la igualdad entre dos razones. Ya sabemos qué es razón. Ahora, vamos a tomar dos razones, o sea, 4 números divididos de a 2, obviamente, y que están igualados. Y como pueden ver, aquí lo tenemos. Voy a acercarlo un poco más porque creo que queda un poco pequeño. Tenemos A entre B, esta es una razón, es igual a C entre D, que es la otra razón. Aquí tenemos las dos razones, las cuales están igualadas. Esto nos representa una proporción. ¿Ok? O bien, lo vemos como la expresión que vimos hace un rato. A dos puntos B, y estas dos parejas de puntos, de 2 puntos, o sea, 4 puntos, me representa el igual. C, 2 puntos D. Esta es la otra razón. ¿Ok? Véanlo bien. Vean cómo se representa en cuestiones de 2 puntos la proporción. Con B diferente de 0 y D diferente de 0. Esto porque pues, al ser denominadores no pueden ser 0 ya que no se puede dividir entre 0. ¿Ok? Váyanse acostumbrándose un poco en estas dos expresiones porque siempre no las vamos a estar topando. ¿Ok? Y bueno, esta es la expresión en general que utilizamos de la proporción. ¿Y cómo lo leemos? Obviamente no es decir A entre B es igual a C entre D, sino que en proporcionalidad tiene su forma de comunicarse o de expresarla. Nos dice, la expresión se lee A es a B, ¿ok? Esa es la primera parte. A es a B, como, a eso nos lo refiere como el igual, ¿ok? Como es el igual. C es a D. O sea, la siguiente parte, C entre D es C es a D. ¿Ok? Vean cómo se lee otra vez. A es a B como C es a D. Tal vez este tipo de juego de palabras ya la tienen escuchado antes. Bueno, en matemáticas se utiliza para este tipo de temas. Y bueno, también los elementos reciben sus propios nombres. A y D, que vean cuáles son o dónde están ubicados, son los extremos. ¿Ok? Reciben el nombre de extremos, así se les llama. B y C, vean dónde están colocados, siempre van a estar colocados de esa manera, son los medios, ¿ok? Entonces tenemos dos letras que se llaman extremos y otras dos letras que se llaman los medios. Lo único que tienen que saber o identificar en dónde están ubicados. Las ubicaciones siempre son las mismas, así que no debe haber mucha complicación. ¿Alguna duda hasta aquí? Número 1. 3 es a 6 como 8 es a 16. Tenemos la lectura, la expresión verbal de la proporción. Esto se escribe, vamos a definirlo de las dos maneras, como fracción. ¿Ok? Bueno, ese acento está muy malo. Como fracción y la otra como expresión. Recuerden que la expresión es la de los 2 puntos, como expresión. ¿Ok? Vamos a definirlo de estas dos maneras. Como fracción, ¿qué quedaría? Revisen, no sé si lo copiaron, revisen las teorías. Nos está dando, vamos a revisarlo aquí. En el ejemplo nos está dando cómo se lee, ¿no? La expresión se lee A es a B como C a es a D. Nos está dando 3 es a 6 como 8 es a 16. Vamos a definir las letras. ¿Quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Quién sería C? ¿Y quién sería D?
3 es a 6 como 8 es a 16. ¿Qué letra sería? 3 sería A, Ajá, 6 sería B, sí, 8 sería C sí, y D sería 16. Entonces exacto. sería 3 es a 6 como 8 es a 16. Ajá, es lo que tenemos aquí. Exacto, Ah, ¿no? Ahora, como fracción, ¿cómo se va a representar? Como igualdad de fracciones, igual de razones. Vamos a revisar, no te preocupes. Como razón de proporcionalidad, aquí está. O bien, no, proporción, igualdad de dos razones quedaría de esta manera, ¿no? Recuerda que es A entre B igual a C entre D. ¿Ok? De esta manera. Entonces, ¿cómo quedaría? 3 sextos 3 sextos, igual a 8 16avos. 8 16avos. Así es. Entonces, como fracción o como proporción, que es una igualdad de fracciones o de razones, queda 3 entre 6 igual a 8 en 16. Que sabemos que son proporciones, ¿no? Entonces se lee de esta manera. Muy bien. Y ahora, como expresión. ¿A qué me refiero como expresión? Como la lectura de los puntos que tenemos aquí. Y vean el orden. A, 2 puntos B, 4 puntos C, 2 puntos D. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría con este ejemplo? 3 con 2 puntos igual a 6, 3, 2.6, 4 puntos, 4 puntitos, que es el igual. 8 con 2 puntitos igual a 6. 8, 16 para 16. 8, 2 puntitos, 16. Y ahí está. Y ahí lo tenemos. Esto pues vamos a tratar de que se vean un poco más, que son 4 puntos. Y ahí está. Estas son las expresiones de la lectura de proporcionalidad que tenemos aquí. Como fracción o como proporcionalidad y como expresión de los puntos, ¿no? Entonces, pues este es el ejemplo. Entonces, creo que podemos identificar de manera sencilla cómo pasar de un texto a estas expresiones, ¿ok? Y me imagino que si los tratamos de leer, si yo se los pongo el ejercicio, ya sea de fracción o de esta forma, ustedes al pasarlo a lectura normal o a lectura matemática, pues ustedes deben identificarlo como de esta forma. Muy bien. ¿Alguna duda? Antes de poner la 3, yo creo que no, ¿verdad? Entonces chequemos la número 2. La número 2 me dice lo siguiente. Para la proporción 5 cuartos, 5 es a 4, como 20 es a 16, ¿cuál es su proporción? ¿A qué se refiere con proporción? Pues al valor numérico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto ya se los tengo que mostrar porque es un pequeño procedimiento. Tenemos que ver a cuánto es igual esta proporción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar los extremos con los medios. O sea, los extremos se multiplican entre sí y los medios se multiplican entre sí. Y esto debe darme las mismas cantidades. En pocas palabras, voy a representar esto como una multiplicación cruzada. 5 por 16 lo pongo de un color y 4 por 20 lo pongo del otro color. ¿Ok? Y esto me va a quedar de la siguiente manera. 5 por 16, lo pongo entre paréntesis y esto me identifica que son multiplicaciones, ¿ok? Pongo el igual, lo voy a poner de otro color, distinto, y luego la otra multiplicación. Tengan en cuenta que este orden es el que se sigue. O bueno, no importa el orden. De hecho, no importa. Pude haber puesto primero el azul y luego el rojo, ¿ok? No importa ese orden. Y bueno, ya obtengo resultados de cada una de las multiplicaciones. 5 por 16, ¿cuánto es? Perdón si hay un poco de ruido afuera. 80. 80, así es 80. Y pues esto debe ser igual, pues para que sea igual, ¿a cuánto debe ser igual? A 80 también. ¿Cuánto me da la multiplicación de azul? 80. 80. Entonces, pues evidentemente, aquí existe
una igualdad de proporciones, ¿ok? Entonces, la proporción de este ejemplo, pues es 80, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer para calcular una proporción es calcular, multiplicar de manera cruzada. Y los dos me tienen que dar sí o sí el mismo resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Entonces, recuerden, en este ejemplo se calculó la proporción y este es el proceso. Ahora, vean lo siguiente, la número 3. ¿Tenemos más? Sí, tenemos otro más. Nos dice, hallarle el valor de m en la siguiente proporción. Ya no solo voy a calcular la proporción, no es lo que me piden. Me piden calcular un valor que debería estar en las razones, en una de las razones. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí ya voy a utilizar lo que ustedes conocen como despejes. ¿Ok? Vamos a recordar un poco de los despejes. ¿Ok? Lo voy a poner por acá. Vamos a hacer un punto y aparte. Y vamos a recordar despejes. Y bueno, el primero sería... Maestro, perdón, ¿Sí? ¿Qué pasó? En sí, m igual se va a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Para obtener su proporción, multiplicar los dos cruzados. Exactamente, es lo mismo. Vamos a Entonces, hacer el ¿cómo mismo. tengo, por ejemplo, el resultado y el valor de m? Dame chance, dame chance. Ahorita te pregunto y nada más déjame recordar algunos porque no todos tal vez recuerden esto. ¿Ok? Entonces vamos a tomar en cuenta los despejes. Vamos a recordar algunos o los dos más obvios porque hay un tercero, pero no creo que se vea, a menos aquí. Entonces, recuerden, ¿cómo hago los despejes? Los despejes es pasar de un lado de la igualdad, por ejemplo, si estoy del lado izquierdo y voy a mandar del otro lado de la igualdad algo, pues esto se ve afectado dependiendo del tipo de operación que tiene, ¿ok? Por ejemplo, si lo que voy a pasar del otro lado está como positivo, vamos a ponerlo mejor como positivo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Negativo. Negativo, exactamente. Y si está negativo de un lado, ¿cómo pasa del otro? Positivo. Positivo. Entonces voy a poner aquí y viceversa, porque se cumple para los dos lados. ¿Ok? El primero es, si está positivo, pasa del otro lado como negativo y viceversa. Esto es, si está negativo, pasa del otro lado positivo. Muy bien. Ese es uno. El siguiente es, si está multiplicando, pasa del otro lado como Dividiendo. dividiendo, exactamente, la operación contraria. Pasa del otro lado, dividiendo. Y si está dividiendo en un lado y lo paso del otro lado, ¿con qué operación? Se pasa del otro lado. Multiplicando. Entonces, este mismo texto le voy a poner y viceversa, porque aplica tanto de regreso. Y bueno, existe uno más, pero no lo voy a colocar ya que no creo que se vaya a utilizar, al menos ahora. Ya se verá después, más adelante. Entonces, siguiendo estos dos conceptos, pues vamos a resolver esto. El compañero Diego, ¿era Diego? Que ya tiene el resultado. Pregunto. Manuel, no sé si está bien. Ah, ok, perdón, es que no vi quién habla. Bueno, el compañero me dice que ya encontró el resultado. Te voy a preguntar, ¿cuál fue tu primer paso que hiciste? Pues el primero fue hacer el mismo procedimiento que se hizo en el anterior. Ok, Y luego hice la multiplicación cruzada. Y como tengo entendido que debe dar el mismo resultado, entre 5 y 24 dio 120. Y busqué un número que al multiplicarlo por 30 me dé ese mismo resultado. ok, muy bien. Ahí ya me dijiste todo lo que obtuviste, ¿verdad? Bueno, ya vimos que en el ejemplo número 2 utilizamos este procedimiento para calcular proporción, ¿ok? A pesar de que no estemos calculando la proporción aquí, vamos a utilizar el mismo procedimiento para luego aplicar los despejes y así encontrar el resultado. O sea, si se dan cuenta, estamos utilizando procedimientos que ya conocemos
para poder encontrar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Muy bien. Entonces, la primera cuestión es multiplicar cruzado. Ya sabemos cómo. Lo voy a poner directo. Multiplico 30. M lo coloco de esta manera porque igual no importa el orden que se multipliquen. Puede ser M30 o 30M. Esto es igual a 5 por 24. ¿Ok? Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a realizar primero esa multiplicación. ¿Cuánto me da? 5 por 24. 120. ¿Perdón? 120. ¿120? Sí. Ok, muy bien, gracias. 120, es que no se escucha bien. Y ahí está. Ahora, el ejercicio me está pidiendo encontrar el valor de M, ¿ok? Tenemos una igualdad. En esta igualdad, para encontrar el valor de M, necesito que de un lado, en este caso donde está la M, quede completamente sola. Entonces, tengo que aplicar el despeje correspondiente para que esto suceda. Vamos a recordar lo siguiente. Un número junto con una letra o una expresión algebraica, vamos a llamarla así, sabemos que se está multiplicando, ¿ok? Porque no tiene ningún signo en medio de suma o resta. Si están juntos, es una multiplicación, ¿ok? Entonces, este 30 está multiplicando a la M. Entonces voy a utilizar el despeje número 2 o el segundo despeje, donde si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda de la siguiente manera. M es igual a 120 entre 30. Y bueno, ya tenemos una proporcionalidad aquí que si podemos ver, nos va a dar un valor exacto. Por lo tanto, M es igual a 120 entre 30. ¿Cuánto les quedó? 4. A 4, exactamente. A 4. Por lo tanto, M, o el valor que debería corresponder aquí, pues es 4. Y listo, ya terminamos el ejercicio. Igual se puede sacar multiplicando. Vamos a ver si tienen bien el procedimiento que hayan avanzado. No importa, ¿verdad? O sea, mientras vean cuáles son las cuestiones que van bien y cuáles son las que deben de corregir, pues va a ser muy importante para que les quede más claro todo esto. Muy bien, entonces, calcula cuál es el valor de B en la siguiente proporción. Tenemos 7 es a 2 como 10 es a B, ¿ok? Utilizamos lo mismo, multiplicación cruzada de los extremos con los medios. Entonces tenemos 7B es igual a 10 por 2. Como pueden ver, a pesar de que el valor de B o la letra B se encuentra en otro lado, a diferencia del ejemplo anterior, al multiplicar cruzados nos quedó de la misma manera. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que si se encuentra en los extremos, el valor siempre va a quedar del mismo lado, que en este caso es el lado izquierdo. Si se encuentra en los medios, que sería donde está 2 y 10, vean de qué lado podría quedar, ¿ok? Esto no importa, ya que al final de cuentas se utilizan los despejes y va a quedar de la misma manera, ¿ok? Así que no se confundan con ello, o no se vayan a mortificar. Realizamos operaciones. 7B es igual a 10 por 2, que es 20. Y bueno, ya sabemos que 7 multiplica al B, por lo tanto, si está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es porque a la B lo quiero dejar completamente solo. Y entonces me va a quedar 20 entre 7. Y bueno, si ustedes dividen 20 entre 7, les da .35. O eso creo. Perdón. 7. Sí, ¿verdad? 20 entre 7. 20 entre 7 me dio 2.8. 20 entre 7, 2.8. Bueno, vamos a checarlo bien con la calculadora. Para que lo vean todos, porque pues hace un rato me dijeron otro resultado. Y supuestamente me había dado, pero ahorita lo estoy haciendo otra vez y me da el 2.8. Entonces vamos a hacerlo bien, que todos lo vean. Tenemos la calculadora aquí y vamos a poner pues 20 entre 7. Ahorita me va a dar la fracción, pero buscamos decimales y ahí está, es 2.85, 71, 42,
85.7. ¿Ok? Esto es por si lo quieren dejar en decimales, pero como les comenté hace un rato, no hace falta porque como no es un valor exacto, pues si escribimos solamente decimales, no nos va a dar el valor luego, porque en decimales es un valor aproximado. En cambio, con la fracción ya aquí, pues al dividirla, al ponerla aquí así como tal y al realizar los pasos, ya me debe dar la proporción. ¿Ok? Esos son otros pasos que tal vez sean un poquito más avanzados, pero todavía no lo vamos a ver. ¿Ok? Y ahí está. Este es el resultado. Lo mantenemos como fracción o como decimales. En este caso, yo les recomiendo que sea como fracción.